Imer Noticias presenta. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes. Bienvenida, bienvenido, bienvenide a El Acento, tu punto de referencia. Es el martes 16 de diciembre de 2025. Es la 1 de la tarde en punto en Ciudad de México, las 12 del mediodía en Ciudad Juárez, Chihuahua, y las 11 de la mañana en Tijuana, Baja California. La señal del Instituto Mexicano de la Radio se encuentra en toda la República Mexicana con mucha información. Y como efectivamente hay mucho que contarle, empezamos. El secretario de Salud David Kersenovich afirmó a propósito de la alerta de la OMS por la variante de influenza H3N2 subclado K que dicha variante no representa un riesgo para México y que el país cuenta con suficientes vacunas contra la influenza. El gobierno federal garantiza el abasto de medicamentos en todo el país para el próximo año. La presidenta destacó que se han pagado casi 15,000 millones de pesos de los adeudos que se tenían con las farmacéuticas. Después de la incertidumbre generada por los aranceles en el mundo, la economía mexicana mejorará para 2026, proyecta un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró responsable al Estado mexicano por la violación sexual, tortura y muerte de Ernestina Asensio Rosario, una mujer indígena nahua de 73 años, al concluir que la agresión cometida por militares en 2007 y la falta de atención médica oportuna causaron su fallecimiento. Presenta la jefa de gobierno Clara Brugada cartelera con 600 actividades culturales del Festival Luces de Invierno de la Ciudad de México. Destaca la presentación de 76 grupos musicales, entre ellos Víctimas del Doctor Cerebro y Los Amantes de Lola, además de una fiesta electrónica con DJs nacionales e internacionales sobre Paseo de la Reforma. Imer Noticias presenta El Acento, con Alberto Nájar. Tu punto de referencia. Oye, me dio una fiebre el otro día por causa de tu amor, cristiana, que fui a parar a enfermería sin yo tener seguro de cama, y me inyectaron suero de colores, y me sacaron la radiografía, y me diagnosticaron mal de amores, al ver mi corazón como latía, y me platearon ante la... Sí, es Juan Luis Guerra y uno de sus mejores álbumes de 1990 más o menos, Bachata Rosa, según recuerdo este álbum. Y escuchamos Me sube la bilirrubina a propósito de las indicaciones médicas que cuenta icónico cantante puertorriqueño, pues porque sí, las indicaciones médicas esta mañana fueron el tono, el sino de la mañanera del pueblo de la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional. Le tendremos todos los detalles a propósito de una alerta mundial sobre una variante de la influenza, la AH3N2. No es riesgosa para México, pero sí hay que tomar todas las precauciones. En lo que empezamos con estas noticias, aprovecho rapidito porque andamos a la corre y corre. El Instituto Mexicano de la Radio, el Sistema Nacional de Noticiarios e Imer Noticias, le mandamos un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo a todos los que nos escuchan en la República Mexicana, que siguen esta señal informativa. Aquí en cabina, en cortito, se encuentra Sofía Gutiérrez en la operación, José Luis Plasencia en la producción y Alberto Nájar en los micrófonos. Y para dar a tono con esta prisa informativa, seguimos. Oye, me sube la bilirrubina a mí. Cuando te miro y no me miras. No hay riesgo en México por nueva variante de influenza.
Este es un tema que ha estado en la conversación politiquera de los últimos días a propósito de la confirmación de un caso de una persona mexicana que se contagió de la influenza AH3N2, la variante subclado K en México. Una sola persona. Bueno, ha habido una campaña de desinformación, mentiras con la idea de infundir miedo, terror. El caso es muy sencillo. Esta nueva variante de la influenza es efectivamente más contagiosa que la influenza tradicional, pero no representa riesgo de una epidemia en México como le han querido hacer creer a usted, que seguramente recibirá alguna información en los chats del vecino, la vecina, en redes sociodigitales, o escuchó la radio comercial, vio la tele privada, especialmente TV Azteca, o leyó algún periódico. No es verdad que haya un riesgo por ahora en esta nueva variante de la influenza AH3N2. Fue la información que se presentó en Palacio Nacional y nuestra compañera Jennifer Olvera tiene el reporte. Adelante con la información, Jennifer. Buenas tardes. ¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes al auditorio de Imer Noticias. En la mañanera de hoy, el secretario de Salud, David Kersenovich, informó sobre la alerta lanzada por la OMS en relación al aumento de casos de influenza H3N2 subclado K, llamada supergripe. Afirmó que la Secretaría de Salud mantiene una vigilancia epidemiológica activa y que se puede prevenir con la vacuna contra influenza disponible en el país. Escuchemos. Se le ha denominado supergripe y está circulando en Europa y en Estados Unidos, pero el punto muy importante que queremos dejar señalado el día de hoy es que es una variante que se previene con la vacuna contra influenza que tenemos disponible en México. No es una variante especial, sino que es dentro de nuestra vacuna, queda protegido. Y además la vacunación previene los casos graves y la admisión a los hospitales. El secretario de Salud sostuvo que la variante no representa ningún riesgo para México. Mencionó que en el país se registra un solo caso, pero en atención a la alerta exhortó a reforzar la vacunación y a la población en riesgo a acudir a centros de vacunación, entre ellos niños de 6 meses a 5 años, personas de 60 o más años de edad y personas con factores de riesgo como diabetes, hipertensión, enfermedad renal crónica, obesidad, asma o con enfermedades que comprometan el sistema inmunológico. Escuchemos más detalles con el secretario. Esta variante tiene como característica ser más contagiosa, pero responde bien al tratamiento habitual de la influenza, incluyendo el oseltamivir. De tal manera que nosotros tenemos suficiente vacuna y tenemos también, cuando alguien tiene influenza, la posibilidad, el abasto suficiente para el tratamiento, la influenza en general. Por lo tanto, no representa en este momento ningún problema para el país. Es nada más estar pendiente con vigilancia epidemiológica. La vacuna que tenemos en México, la vacuna Mexinvac, que se aplica desde el año pasado, 2024 y 2025, es completamente producida en México y disponemos la cantidad suficiente para cubrir a la población en riesgo. Kersenovich añadió que se dispone de la cantidad suficiente de la vacuna de influenza Mexinvac producida en México y aplicada desde el año pasado para cubrir a la población en riesgo. También mencionó que la vacunación invernal no es solamente contra la influenza. En ese sentido, convocó a la población a vacunarse contra COVID, neumococo y sarampión. Escuchemos. Todas ellas, llámese sarampión, influenza, llámese COVID, llámese la infección por neumococo, forman parte del programa preventivo de desarrollo de enfermedades respiratorias. Y un mensaje muy importante es que no depende de la derechohabiencia donde se pueda uno ir a vacunar. Respecto al único paciente, detalló que fue una mujer de 80 años que ya se encuentra recuperada y que fue un caso que detectaron con vigilancia epidemiológica hace aproximadamente un mes. Se trató de forma ambulatoria con oseltamivir y sostuvo que respondió muy bien al medicamento. Aclaró que no hay ningún enfermo hospitalizado por la variante ni en vigilancia epidemiológica en este momento. En ese sentido, Claudia Sheinbaum dijo que no es una situación como la del COVID, puesto que hay vacuna y un medicamento que ayuda a disminuir los síntomas de la variante. El reporte que tenemos, Alberto. El reporte muy puntual. Muchas gracias a nuestra compañera Jennifer Olvera. Miren, no hay todavía un conteo global único de pacientes con esta variante de la influenza AH3N2, pero hay un incremento de casos de gripe en esta temporada invernal, que es tradicionalmente cuando hay este tipo de padecimientos. ¿De qué se trata? Nuestra compañera Jessica Leal nos cuenta.
La Organización Mundial de la Salud informó el pasado 4 de diciembre a través de su alerta epidemiológica que en los últimos meses la circulación del virus AH3N2 subclado K ha aumentado rápidamente en Europa y en varios países del este de Asia. Actualmente no se dispone de una cifra global exacta y en tiempo real de todos los casos de esta influenza a nivel mundial, ya que la vigilancia se basa en muestreos y reportes agregados por parte de las autoridades de salud de cada país. Sin embargo, esta variante de influenza tiene una capacidad de transmisión elevada, que ha derivado en brotes atípicos y tempranos en países de Europa, Asia e incluso Oceanía. Se calcula que la variante K de este virus se encuentra en más de 30 países de Europa. Este aumento coincide con la llegada del invierno en el hemisferio norte y un incremento en las infecciones respiratorias agudas causadas por la influenza y otros virus respiratorios que se observan típicamente en esta época del año. Reino Unido es hasta ahora el país más afectado de los países europeos. El diario británico The Guardian informa que los ingresos relacionados con la gripe en Inglaterra alcanzan un promedio diario de 1.700 personas, cifra récord para un periodo invernal. En España, el número de casos actuales ha superado significativamente los registrados el año pasado. Le siguen países como Alemania, Francia e Italia. En Asia, hasta este 15 de diciembre, el único país del continente con brotes confirmados de la llamada supergripe es Japón, que se suma a otros subtipos de influenza circulando actualmente. En la región de las Américas, Estados Unidos y Canadá registran una mayor circulación de este subtipo de influenza. En Estados Unidos, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades estiman que durante la temporada actual se han registrado más de 1 millón de casos de influenza en general. En los análisis de laboratorio subtipificados, la mayoría de los virus de influenza A detectados corresponden a H3N2. En México, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias confirmó el pasado 12 de diciembre el primer caso del virus de influenza AH3N2. Entre los síntomas más comunes se encuentran fiebre alta de aparición súbita, dolor muscular y articular, tos persistente generalmente seca que puede durar 2 semanas o más, dolor de cabeza y de garganta, congestión nasal, estornudos, pérdida de apetito y cansancio extremo o malestar general, usualmente intenso. Las mentiras en torno a esta enfermedad no se han hecho esperar, principalmente en redes sociodigitales, donde se encuentra información que refiere alerta mundial, decretan confinamiento, según se lee, por ejemplo, textualmente en una publicación difundida por usuarios en TikTok, Instagram y Facebook. Es falso, porque ninguna autoridad sanitaria del mundo ha instruido medidas de confinamiento. Aunque en los últimos meses se ha reportado la presencia de la variante de influenza AH3N2 en países de Europa y en el este de Asia, ninguna autoridad sanitaria ha instrumentado medidas de confinamiento. Las autoridades sanitarias internacionales únicamente han reforzado la vigilancia clínica y las campañas de vacunación. Hasta el momento, detalla la OMS, no se ha documentado un cambio significativo en la gravedad clínica en términos de hospitalización, ingresos a cuidados intensivos o defunciones. La OMS recomienda vacunarse contra la influenza, pues esta disminuye de 75 a 90% la neumonía y previene hasta 60% las muertes. La vacuna protege contra los virus A, H1N1, AH3N2 e influenza estacional. Para Inmernoticias, Jessica Leal. En el acento, tu punto de referencia, conversamos con el doctor Miguel Ángel Nakamura López, es director de Información Epidemiológica en la Secretaría de Salud del Gobierno de México. Doctor Miguel Ángel Nakamura, gracias por esta conversación. Le saluda Alberto Nájar. Buenas tardes. Buenas tardes, Alberto, a tus órdenes. Muchas gracias, doctor. Para la audiencia de Inmernoticias en la República Mexicana, ¿cuál es la diferencia entre esta nueva variante de la influenza AH3N2, de la, si le puedo decir, influenza tradicional? ¿Cómo la puede reconocer la audiencia que le escucha en este momento? No hay forma de reconocerla porque esta variante es en realidad un subclado de la influenza estacional H3N2 que circula cada año en México y el mundo. Es decir, es exactamente igual, no hay ningún síntoma diferente. Es exactamente la misma influenza, de hecho, la única variable, digámoslo así, entre la que está afectando Europa y Estados Unidos con el número de casos, el incremento de casos, es esta variación en el subclado, que es una variación, una modificación
dentro de su conformación genética del virus que pertenece a la influenza H3N2. Es decir, lo único que hizo es modificarse, como lo hace cada año, para ser más contagioso, pero no incrementó su gravedad ni la mortalidad del virus. Es decir, sigue siendo una influenza estacional como tal. Esto es importante, doctor, para evitar confusiones, porque sí hay que ir a los orígenes. Los virus son seres mutantes, cambian, doctor. Es correcto. El virus de la influenza es un virus mutante. Cada año cambia su conformación genética y obviamente esta conformación es la que hace que las vacunas también cada año sufran modificaciones de acuerdo a la variante circulante en las temporadas invernales. Esto lo determina la Organización Mundial de la Salud cada año y obviamente para el hemisferio norte se determina por los meses de febrero aproximadamente. La OMS determina cuáles son las variantes para elaborar las vacunas de la siguiente temporada invernal. La variante establecida o en la vacuna que tenemos actualmente en México con 4 serotipos, una de influenza A, H1N1, A, H3N2 y 2 influencias B, protege perfectamente contra esta variante que está circulando en Europa y Estados Unidos. ¿Quiénes deben vacunarse ya de inmediato, doctor? Todas las personas adultas mayores de 60 años, los niños menores de 5 años y mujeres embarazadas son poblaciones de riesgo y que deben vacunarse de manera prioritaria. Asimismo, deben vacunarse también aquellas personas con alguna comorbilidad, es decir, problemas cardíacos crónicos, que viven con diabetes o que tienen problemas respiratorios crónicos, también deben vacunarse para minimizar el riesgo de complicaciones o agravamiento, ya sea por esta variante o por cualquier otro tipo de influenza. Ahora bien, ¿la vacuna que ofrece el sector público es igual a la que se ofrece en el sector privado? Se lo pregunto porque habrá personas que no son población de riesgo, pero se quieran vacunar y para facilitarlo podrían ir a estos lugares, doctor. Es correcto, la vacuna que se oferta por las instituciones del sector público corresponde con la misma vacuna autorizada por la OMS para todos, incluyendo las vacunas que se compran en el sector privado. De hecho, los fabricantes de vacunas contra influenza utilizan lo mismo que nos venden a nosotros como gobierno que lo que le venden al sector privado. Ahora bien, la vacuna es un tema preventivo fundamental, pero también todos podemos tomar algunas medidas de prevención. ¿Nos recuerda cuáles serían para no contagiarnos de influenza, doctor? Claro que sí, y no solo para influenza, es para todas las enfermedades respiratorias, incluido COVID, virus sincicial respiratorio, neumonías por neumococo, y las medidas deben ser muy importantes. Uno, higiene frecuente de manos, es decir, lavarnos las manos de manera frecuente. Segundo, uso de cubrebocas cuando estemos en lugares cerrados o con mucha gente a nuestro alrededor. Tercero, mantener la sana distancia. Si tenemos problemas ya de una infección aguda respiratoria leve, obviamente vamos a estar estornudando y tosiendo. Cubrirnos al momento de estornudar o toser con la parte interna del codo para evitar dispersar las gotitas de saliva. Y por supuesto, consumo de frutas y verduras que contengan vitamina C o vitamina A para ayudar a nuestro cuerpo a recuperarse más rápido de una infección respiratoria aguda. Doctor, ¿se puede aplicar al mismo tiempo o cuál es la recomendación, la vacuna contra la COVID y contra la influenza? La recomendación es que se apliquen en el mismo momento, es decir, que nos apliquen una en cada brazo para que tengamos protección contra ambas enfermedades. De hecho, así se está ofertando en las unidades de salud del sector salud mexicano. ¿Y la vacuna contra el neumococo, doctor, para qué sirve? La vacuna contra el neumococo protege contra una bacteria que precisamente puede provocar también infecciones del tracto respiratorio en adultos mayores. Es decir, está indicada en los adultos mayores de 60 años para protegerlos también de otro tipo de neumonías, pero esta es por una bacteria y no por un virus. Que es también una diferencia importante. Ya para cerrar esta conversación que le agradezco, doctor Miguel Ángel Nakamura López, director de Información Epidemiológica en la Secretaría de Salud, nos recuerda los síntomas de la influenza para que la gente lo tenga diferente. ¿Cuál es la diferencia con la COVID o con otra enfermedad? ¿Qué específico tenemos que poner atención para influenza?
La influenza es una infección respiratoria aguda que tiene un inicio súbito, es decir, yo ayer podía estar muy bien y hoy de repente empiezo con la sintomatología, la cual incluye, no necesariamente todos, pero sí puede incluir fiebre mayor a 39 grados, tos, dolor muscular, el cuerpo cortado que se le llama, obviamente dolor de cabeza, malestar general y una sensación de cansancio. Esos son los síntomas principales que nos pueden alertar. Pero sobre todo la fiebre mayor de 39 nos indica que debemos acudir de manera inmediata o expedita a nuestra unidad de salud más cercana para recibir la atención correspondiente. Y Muy muy, importante no automedicarse mm, y pues si se requiere o si se diagnostica una influenza, el médico podrá indicar el uso de los antivirales correspondientes. el IMER tiene estaciones en zonas que tienen presencia de dengue. ¿Hay alguna diferencia entre estos síntomas y el dengue, doctor? Inicialmente parecieran similares, sin embargo, pues con el dengue obviamente tenemos también la aparición, sobre todo cuando se trata de dengue grave, pues también tenemos la aparición de las manchitas, de los hematomas o o de los sangrados en mucosas, porque pues obviamente tenemos una depresión plaquetaria, es decir, nos bajan las plaquetas y esto puede provocar ciertos sangrados. La influenza no genera estos sangrados. Pero el inicio de ambas enfermedades, ¿se parecen o no se parecen? Porque es una Es muy pregunta. similar, Es muy es muy similar. similar. Sí, es muy similar. De hecho, efectivamente, quizá el tipo de dolor que nos da el dengue, pues recordemos que es más intenso a nivel de articulaciones y por detrás de los ojos, quizá sería una diferencia menor que pudiéramos estar detectando para pensar que a lo mejor puede ser dengue y no influenza. Y la recomendación, pues ir al médico para que se aclare, ¿no, doctor? Por supuesto, ante cualquier fiebre es preferible acudir con nuestro médico para que nos hagan un diagnóstico preciso de cuál pudiera ser nuestro padecimiento. Doctor Miguel Ángel Nakamura López, director de Información Epidemiológica en la Secretaría de Salud. Gracias por estos detalles, estos datos a la audiencia de Imer Noticias. Al contrario, gracias a ti y a tu audiencia. Que tenga buena tarde, doctor. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Es importante esta información. Si usted nos escucha, por ejemplo, en Estéreo Istmo, en Salina Cruz, Oaxaca, o nos escucha en las estaciones en Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez, en Comitán, nos escucha también, porque el dengue ya está en todos lados. Ese es un tema que ahorita le comento. Nos escucha en Ciudad de México, también iba a ir a la playa en estos días de descanso navideño. Cuídese de los mosquitos. Se parecen los síntomas, se parecen en la influenza y el dengue. Un inicio súbito, una fiebre mayor a 39 grados centígrados, tos, dolor muscular, la sensación de cuerpo cortado, malestar, cansancio. La diferencia con el dengue en su etapa inicial es que le duele atrás de los ojos y también se siente un dolor muy diferente. Me lo han contado. Yo la verdad que no, por fortuna no he tenido estos síntomas, pero todas las recomendaciones hablan de eso mismo. Lo más importante, si usted es población de riesgo mayor de 60 años o tiene usted alguna comorbilidad, puede ser diabetes, una enfermedad de presión alta, obesidad también es un tema importante que influye en las enfermedades, mejor vaya y vacúnese. Vacúnese en el sector salud. Si usted tiene comorbilidad, se lo van a aplicar de manera gratuita. Y también, pues, tenga usted toda la precaución para con los niños menores de 5 años que tienen que prevenirse y no contagiarse de la influenza. Y lo que nos comentaba el doctor Miguel Ángel Nakamura López de la Secretaría de Salud, esta variante de la influenza AH3N2 existe, ahí ha estado. Lo que ocurrió ahora es que los virus son seres vivos, son seres vivos y de pronto se comportan muy humanos, si me permite el término. Tuvo una variación en un subclado que es como algo chiquitito ahí dentro de su ADN y que lo hizo más contagioso que la variante que ya existía de AH3N2. Es decir, sí, es influenza, está presente en la Tierra, está presente entre los seres humanos. Cada año en esta época, por las condiciones climáticas, agudiza su transmisión,
agudiza su transmisión por diversas causas, pero que está allí y es absolutamente controlable. No hay presencia masiva en México, solamente se ha detectado un caso que ya está en atención médica y bajo atención también de los servicios sanitarios. Se puede prevenir con la vacuna de la influenza que tiene todos los elementos para protegerlo de esta nueva variación del subclado K, de esta nueva influenza, de la influenza AH3N2, y sobre todo si usted ya se contagia de la influenza, por ejemplo, pues existen antivirales que le van a dar alivio en el plazo que le indiquen los médicos. Es decir, no hay razón para alarmarse. No haga caso de todas estas mentiras y todas estas campañas que se difunden con el ánimo de causarle a usted miedo y con el objetivo también político, de hacerle creer que no hay medicinas, que no hay una buena atención médica en el sector salud de nuestro país y que todo es responsabilidad del gobierno en turno. Esto es falso, para que lo tenga usted muy, muy presente. Y como estamos hoy en este martes, como le comentaba al inicio de este servicio informativo, martes 16 de diciembre de 2025, ya nos apuramos para que termine este año, ya lleguen las Navidades, ya el chonchoclós anda por ahí rondando cerca y dicen que ya salió de donde ande, ya se está acercando por acá con prisa. Pues así andamos en Imer Noticias, y para eso tenemos un fiel compañero que es pesadito, pesadito este personaje que se lleva muy gacho con otro personaje, pues que ni modo, luego la trae las de perder. Y estando en la carretera oyes un bip bip, ten la seguridad que se trata de mí. Y si intentas seguirme te va a anochecer, pues ni el feroz coyote me puede comer. Corre camino, más veloz que un bebé. Pobre coyote, ya no sabe ni qué hacer. Tonto coyote, tú lo vas a enloquecer. Y en el desierto lo vas a matar de sed. Miles de trampas te ha querido poner, pero en todas ellas ha de fallar. Y ni a base de golpes quiere entender. Si sigue con sus tontas trampas se va a matar. Escríbenos. Manda un WhatsApp al 55 66 31 24 27. Recuerde que está usted en El Acento, tu punto de referencia. Y recuerde también que puede comunicarse con nosotros a través de nuestras vías de contacto. Por ejemplo, en WhatsApp. 5566 31 24 27, 55 66 31 24 27. Nos puede escribir a @Imer_noticias, Imer Noticias, a ver, le voy a decir cuál es, porque ya me confundí, es @Imer_noticias, sí, es que estaba por estar aquí viendo tres cosas a la vez, se me va el avión. @Imer_noticias en X y en Threads, en hilos. Y nos encuentra en Instagram y en Facebook como Imer Noticias. Ahora sí ya estamos bien con estas redes sociodigitales. A mí me ubica como @AnajarNajar en X, antes Twitter. Le queremos agradecer las comunicaciones que nos hacen llegar a través de WhatsApp. Por ejemplo, Edmundo Bucio nos escribe, nos señala: los de TV Azteca provocan pánico con una supuesta pandemia y cuando existe una real, hacen todo lo posible para negarla, aún poniendo en riesgo al personal que labora para ellos. Efectivamente, Edmundo, así ocurrió durante la pandemia de la COVID-19 por órdenes del propietario de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego. Sus empleados fueron obligados a trabajar, a pesar de que había una recomendación en el caso de México y una orden internacional por parte de la Organización Mundial de la Salud para suspender al máximo todas las actividades no indispensables, es decir, pues casi todas, excepto policía, médicos,
bomberos y algunas otras autoridades de seguridad, por decirlo en términos generales. Y no, lo que sucedió en TV Azteca y en Electra es que obligaron a los empleados a trabajar y varios de ellos se contagiaron de la COVID-19 cuando no había vacunas y murieron. Además, no hay que olvidar el llamado que abiertamente hicieron los locutores, los voceros de TV Azteca para pedirle a usted que no hiciera caso de las recomendaciones que hicieron las autoridades mexicanas para cuidarse. La petición que se hizo para usar cubrebocas para mantenerse dentro de sus casas. Ellos en TV Azteca hicieron un llamado para que no obedeciera las indicaciones médicas con toda la irresponsabilidad que esto significa de que algunas personas le hicieran caso a lo que decían los voceros, los jilgueros de Ricardo Salinas Pliego y pudieran perder la vida por contagiarse de la COVID-19. Esta actitud que ahora la repiten con la desinformación que promueven alrededor de esta variante de la influenza tradicional, que es la AH3N2, cuya única diferencia es que es más contagiosa, pero se puede atender exactamente igual que la influenza tradicional, si usted me permite utilizar este término. Muchas gracias. Gracias a Edmundo Bucio por este mensaje y este recordatorio que nos hace muy puntual sobre la actitud de TV Azteca, de Grupo Salinas y de su propietario, Ricardo Salinas Pliego. Seguimos. Garantizado el abasto de medicamentos en México. Y no son los únicos, ahí en esa televisora no son los únicos que andan duro y dale con la desinformación. Varios medios comerciales, la radio comercial, la televisora privada, además de Azteca, los periódicos, los columnistas, están pero desatados. El periódico Reforma insiste en su estrategia de desinformación al señalar que hay desabasto de medicamentos y que se va a comprar la mitad de las medicinas que se requieren para el correcto funcionamiento del sector público de salud en el país. Esto es falso. Esta mañana en Palacio Nacional se presentaron datos que confirman que está garantizado el abasto de medicinas para todo el país en 2026. El subsecretario de Salud, Eduardo Clark, informó que más de 150 tipos de medicamentos y 4.500 millones de piezas. 4.500 millones de piezas de medicinas, 4.500 millones de medicinas están ya disponibles en todo el país. Vamos a escuchar. El abasto de medicamentos hacia 2026 está garantizado. Tenemos contratos por casi 4.500 millones de piezas de medicamentos, es decir, lo que requiere el Estado mexicano para atender a los pacientes del IMSS, del ISSSTE, del IMSS Bienestar, de los institutos nacionales de salud, de los servicios de salud de Pemex, entre otros. Esta compra que salió la semana pasada es una compra pequeña complementaria para volúmenes que estamos viendo vamos a necesitar porque estamos recetando más. Cuando se hacen las planeaciones de lo que se va a comprar, se hacen con un año de anticipación y se determina cuánto se espera comprar en 26 y 25, pero hemos estado recetando más, como enseñó Alex, hemos estado entregando pues mucho más en el IMSS Bienestar de lo que se entregaba. Entonces, por esta razón, previendo, hicimos una compra complementaria que tiene como objetivo estar prevenidos para lo que se va a requerir hasta finales del año. Es decir, hoy el Estado mexicano tiene garantía de los contratos, tiene garantía del abasto y todos los pacientes no van a ver ningún tipo de bajada en el abasto. Al revés, debe seguir subiendo día con día y tenemos contratos garantizados todo este año y todo el próximo año. Más de 3.150 tipos de medicamentos y 4.500 millones de piezas que están en contratos el día de hoy. El subsecretario Eduardo Clark dijo que a partir de octubre se registró un aumento en el cumplimiento de los contratos de compra consolidada de medicamentos después de que algunas compañías fueron advertidas de las sanciones que podrían enfrentar si no entregaban las medicinas que se comprometen a fabricar o a distribuir, a conseguir y entregar al gobierno federal. Se ha recuperado prácticamente la totalidad de todos los medicamentos, sobre todo en el tema de la atención al cáncer. Vamos a escuchar.
Nuestro momento más complejo de incumplimiento ocurrió en los meses de agosto y septiembre, que fueron los primeros meses de los nuevos contratos de compra consolidada. Fue cuando presentamos cerca de 30 empresas que habían tenido un cumplimiento pues bastante bajo. Afortunadamente, tanto con el trabajo día a día de hablar con ellas, con solo el tiempo, con la misma manera de exponerlas y con la amenaza y las investigaciones que hemos tenido de sancionar a partir del incumplimiento, vimos un incremento bastante notable del cumplimiento a partir del mes de octubre. Octubre y noviembre todavía tenemos algunas compañías que son problemáticas, más asociadas a material de curación que a medicamentos, y las investigaciones siguen en curso para las inhabilitaciones de las empresas que no han cumplido. Lo que sí me gustaría ser muy enfático es que particularmente donde teníamos problemas de medicamentos oncológicos en agosto y septiembre, hemos recuperado prácticamente la totalidad del cumplimiento y estamos ya arriba de 95% normalmente en las órdenes de oncológicos que hemos hecho. Todavía hay un trabajo para andar y estoy seguro que pronto, porque lleva su tiempo, podremos tener más claridad sobre cuáles fueron los resultados de las investigaciones e inhabilitaciones que eso pueda llevar a cabo. Pero sí tenemos un incremento sustantivo y creemos que ha sido a partir de la presión que hemos ejercido como gobierno, y eso es lo que le dejamos claro a todos los proveedores, que si no cumplen no van a poder recibir contratos futuros y que van a tener posibilidad de inhabilitación en general. Esa es la realidad. Las empresas que no cumplan con la entrega de medicamentos pues van a recibir las sanciones que establecen las leyes de nuestro país, sobre todo las leyes de adquisiciones por parte del gobierno federal. Esto no tiene dedicatoria, esto se aplica para medicinas, se aplica para contratos de construcción de alguna carretera o para la compra de vehículos, en fin, así son las leyes y se tienen que aplicar. Y es importante este dato, porque es uno de los temas centrales de campañas de desinformación, de mentiras y de violencia en medios comerciales desde el gobierno del presidente López Obrador. Esta mentira de que no hay atención, no hay medicamentos para curar, atender, tratar, sobre todo a niños que tienen algún problema de cáncer. Esto es falso. También lo confirmó esta mañana en Palacio Nacional Alejandro Sbach. Él es el titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, de IMSS Bienestar, esa parte del Instituto Mexicano del Seguro Social. Vamos a escucharlo. En oncológicos antes había una dispersión muy grande de claves. La Secretaría de Salud emitió un PRONAM en el cual especifica los 117 mejores oncológicos, los mejores tratamientos oncológicos para atender las patologías. Esas se implementaron en el IMSS Bienestar y hoy podemos decir con muchísimo orgullo que tenemos un 94% de abasto en los 55 centros oncológicos del IMSS Bienestar. Ayer lo revisamos con nuestra presidenta, 43 centros oncológicos hoy tienen 100% de abasto de medicamentos oncológicos en el IMSS Bienestar, y lo más importante es que ese abasto se va a traducir en una atención más efectiva de los pacientes. Ahí está pues esta información respecto a la presencia ya de medicamentos especializados para atender problemas de cáncer en el sector salud público de nuestro país, a despropósito de las versiones que se han dado a conocer en medios de comunicación comerciales. Por ejemplo, el periódico Reforma, que desde hace varios días ha publicado una supuesta, nota, varias notas en el sentido de una supuesta falla en la adjudicación de compras para medicamentos por parte de la paraestatal Birmex, que es una de las entidades responsables de comprar los medicamentos para el sector público de salud. Dice que no se logró adjudicar ni la mitad de las claves que se requieren, lo cual ha sido desmentido ya varias veces, y hoy por la mañana pues volvió a quedar claro que no es verdad, no es cierto lo que dice este periódico, en el sentido de que hay escasez de medicamentos. Por el contrario, existe ya una disponibilidad en los almacenes de la Secretaría de Salud, más de 4.500 millones de piezas de medicamentos para atender las necesidades sanitarias del país. Por cierto, otro de los temas, ahí para utilizar mucho el término que le gustan en el periódico Reforma, otro de los temas que ha estado en la conversación, pues se refiere a problemas que hubo en la adjudicación de contratos para la compra de medicamentos, por un lado, que ya se aclaró este tema, pero otro también de algunas empresas farmacéuticas que se quejaron de que no les han pagado
según estas empresas, que hay adeudos pendientes por cubrir de parte del gobierno federal. Esta mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que se han pagado ya más de 15,000 millones de pesos de los adeudos que estaban pendientes de cubrir a las farmacéuticas. A su vez, el subsecretario de Salud, Eduardo Clark, explicó que muchas de estas empresas en realidad no habían cumplido con el procedimiento que se requiere para que reciban el pago por el contrato por el cual son asignados. Vamos a escuchar. A partir del mes de octubre, desde muy temprano en octubre, el doctor Sbarch y su equipo empezaron a hacer las mesas de conciliación, también con el acompañamiento de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Y ya llevan más o menos 2 meses de mesas de conciliación para definir exactamente cuáles fueron los montos que las empresas manejan como adeudos. Se descubrió una cosa que es importante que les diga, que muchas de las empresas que decían que tenían adeudos, no en su totalidad, pero varias de ellas, todavía no habían ingresado de manera completa los documentos necesarios para poder pagarles, todas las facturas, todos los comprobantes de entrega. Ese proceso inició en octubre para que pudieran ponerse al corriente. Y desde entonces el doctor Sbarch y su equipo en el IMSS Bienestar ha comenzado a pagar. Tenemos una mucho menor presión de la parte de industrias farmacéuticas, sigue trabajándose, pero iniciaron las mesas en octubre y se ven casi de manera cada 2 semanas, ¿no, Alex? Si no me equivoco, para ver las conciliaciones. Hoy es una queja menor de parte de la industria, no que haya acabado, seguimos trabajando en eso, pero tanto en incumplimiento como en pago hemos avanzado mucho en octubre, noviembre y en lo que va de diciembre. Ahí pues lo que señala el subsecretario de Salud, Eduardo Clark, a propósito de esta versión de que no se habían pagado los adeudos a industrias farmacéuticas. La presidenta Claudia Sheinbaum también fue muy clara en el planteamiento del gobierno de México. Hay empresas a las cuales no van a poder ser contratadas, ya no van a ser proveedores del gobierno de México justo por los incumplimientos que han tenido a lo largo de los últimos meses. Escuchemos. Sí hay empresas que no se van a contratar de nuevo. Es distinto inhabilitar a una relación que establece Anticorrupción y Buen Gobierno, donde dice estas empresas ya no deben de contratarse. Inhabilitación lleva un proceso largo. Podemos invitar a Raquel Buenrostro para que pueda informar, pero sí hubo empresas que no cumplieron. Ni en calidad ni en cantidad. Y esas empresas pues ya no van a ser contratadas nuevamente por el gobierno y algunas de ellas siguen su procedimiento administrativo. ¿Recuerda usted que desde el gobierno del presidente López Obrador empezó una estrategia para limpiar al sector salud de pues todos los contratos que se habían asignado de manera irregular a empresas que pertenecen a políticos o a empresarios que no cumplían con los contratos? Uno de estos políticos pues es Roberto Madrazo Pintado, fue gobernador de Tabasco, fue presidente del PRI, fue candidato presidencial y pues es conocido pues porque en varias ocasiones ha sido pillado, es el término que quiero utilizar, pillado, pues en el momento que hace ahí alguna trampa para obtener alguna ventaja. Lo hizo inclusive en un maratón, se fue a correr un maratón a Berlín y salió con todos los competidores, ahí va, corre y como llegó antes de haber terminado, llegó en poco tiempo, pues no era como que el que se requería para correr ese maratón, y al momento de hacer la revisión, ahí los organizadores de este evento en Berlín, que además en Berlín sí son bastante estrictos, está muy bonito ese lugar, está bien para correr toda esa zona, sobre todo en Tiergarten, que es el gran bosque que está en el centro de Berlín y que eran los jardines del zar, de los zares, pues por ahí corrieron y pues Madrazo, quién sabe cómo le hizo, pero llegó antes y se dieron cuenta porque se había ido por un atajo y pues lo descalificaron. Bueno, pues este personaje fue descalificado también en el gobierno del presidente López Obrador, pues por tener empresas farmacéuticas proveedoras de estos productos al sector salud que no cumplía y se llevaban miles de millones de pesos cada año por un servicio que no entregaban. Es también parte de la estrategia que ha funcionado desde entonces, porque es mucho dinero el que está involucrado y pues también hay mucho dinero para comprar medios o para pagar publicidad o estrategias en redes sociodigitales de violencia y descalificación.
Nada más no hay que olvidar de quién es el propietario de Latinus. Usted ubica este medio en internet que tiene como protagonista central a Carlos Loret de Mola. Pues Roberto Madrazo y el exgobernador Silvano Aureoles, quien está sujeto a un proceso judicial por corrupción. Pues estos dos personajes son los financiadores, accionistas mayoritarios de Latinus, que es uno de los medios, los portales que más desinformación aporta al escenario, al ecosistema mediático del país, todo vinculado a las medicinas, que ahora han sido el tema en la Mañanera del Pueblo. México analiza definición de Trump sobre fentanilo. Ayer el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró y firmó un decreto que clasifica el fentanilo como un arma de destrucción masiva, con el argumento de que ha causado la muerte de más de entre 250,000 y 350,000 personas en Estados Unidos, lo cual es un dato falso, porque las estadísticas de su propio gobierno, el de Donald Trump, señalan que las muertes por sobredosis han bajaron de 110,000 apenas el año pasado a 70,000 en lo que va de este 2025. Es decir, no es cierto lo que dice Donald Trump, pero eso no importa, no importó para él, porque firmó este decreto que clasifica el fentanilo como un arma de destrucción masiva. La presidenta Claudia Sheinbaum esta mañana abordó el tema a pregunta de periodistas que estaban en Palacio Nacional. Dijo que se va a analizar esta declaratoria con todo cuidado y advirtió que se deben perseguir los delitos derivados por el tráfico de fentanilo, pero lo más importante es atender las causas. También la presidenta Sheinbaum hizo una puntualización. Es importante tener claro que el fentanilo sí es una sustancia, un derivado de opioide sintético que se utiliza pues para consumo, para droga, como una droga, pero también es un elemento importante en la atención médica en todo el mundo. Vamos a escuchar a la presidenta Sheinbaum. Vamos a analizar exactamente qué es, apenas ayer se publicó. Vamos a analizar qué implicaciones tiene. Una parte es, se manda para que se haga ley en Estados Unidos, y otra parte es un decreto. Entonces, apenas estamos analizando el alcance de lo que se publicó. Eso por un lado. Por otro lado, nuestra visión de cómo atender el consumo de drogas es distinta. Por supuesto que hay que atender los delitos, para eso hay una fiscalía y para eso hay jueces, pero hay que atender también las causas del consumo de las drogas. Si no se atienden las causas, será el fentanilo, será otra droga, seguirán utilizándose droga. Y la causa fundamental pues tiene que ver con un desapego, con que las y los jóvenes prefieren la utilización de las drogas para salirse de su realidad en vez de atender el fondo de su situación. Entonces tiene que ver con salud mental, tiene que ver con apego, tiene que ver con valores, tiene que ver con familia, tiene que ver con educación y tiene que ver con atención a las causas. Así esa es nuestra visión y se lo he planteado al presidente Trump. Tienen que atenderse las causas del consumo, no solamente esta visión de catalogar ahora a una de las drogas como arma de destrucción letal. Si no se atienden las causas, será una o será otra droga, pero tiene que atenderse a las y a los jóvenes. Es lo que señala la presidenta Claudia Sheinbaum. Por cierto, esta estrategia de atender las causas del consumo de drogas ha sido también copiada en parte por el gobierno de Donald Trump, sobre todo las campañas en medios de comunicación que advierten sobre el peligro, el riesgo de perder la vida o quedar incapacitado o sufrir por el consumo excesivo de drogas. El presidente Donald Trump ha copiado parte de esta estrategia y la utiliza en Estados Unidos. La declaratoria de Donald Trump hace a un lado esta realidad. El fentanilo es también una sustancia médica que, utilizada de manera correcta, pues ayuda a salvar muchas vidas. Se utiliza sobre todo como parte de las
anestesias, y pues por eso es importante el analizar con mucho cuidado el decreto que dio a conocer Donald Trump ayer, y además otro adicional que existe desde julio pasado, desde julio de este año, que tiene regulaciones importantes acerca de el uso del fentanilo y también el tráfico de este opioide. La presidenta Claudia Sheinbaum también habló sobre el tema que insiste Donald Trump sobre utilizar la fuerza militar de su país pues para atacar a los carteles de narcotráfico internacionales. Esto a propósito de lo que sucede en el Caribe y en el Océano Pacífico, los ataques a algunas embarcaciones a las que acusa Estados Unidos de llevar drogas. Dijo la presidenta, reiteró la presidenta, que México no acepta ninguna clase de injerencismo. Vamos a escuchar. Dada esta orden ejecutiva, se pudiera prever que el gobierno de Estados Unidos insista en su ofrecimiento de intervenir militarmente en México, ofrecerle con lo que ya usted nos ha comentado en las llamadas telefónicas. ¿La postura del gobierno de México sería la misma? La misma. Nosotros estamos en contra de cualquier intervención, en contra. Por la defensa en cualquier lugar del mundo, pero en México más. La soberanía, la territorialidad, esas no están a discusión bajo ningún motivo. Es colaboración y coordinación en distintos temas, pero nunca la violación a nuestra soberanía. Ahí pues lo que señala la presidenta Claudia Sheinbaum. Es importante también dar a conocer estos datos. El gobierno de Estados Unidos, la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza, reconoce en un informe que dio a conocer apenas esta madrugada, que la cantidad de fentanilo que se trafica por la frontera sur de nuestro país ha bajado a menos de la mitad de el que se tenía en otros años anteriores. Señala el CBP, esta agencia de seguridad estadounidense, señala que la droga de mayor incautación y tráfico en esta zona de la frontera común entre México y Estados Unidos es todavía la marihuana. Le siguen las metanfetaminas. En tercer lugar, la droga que más se trafica es la cocaína, y en cuarto lugar se encuentra el fentanilo, con esta caída a la mitad en el número de incautaciones que se han llevado a cabo en lo que va de este mismo año. Es pues importante esta información que da a conocer el propio gobierno de Estados Unidos. No son estadísticas, no son proyecciones, son datos concretos de parte del CBP, la Agencia de Seguridad y Custodia de Aduanas, una de las áreas que se encargan de la seguridad en la frontera entre México y Estados Unidos, también de la frontera Estados Unidos y Canadá. La quinta droga que tiene mayor presencia es la heroína. La heroína y otras sustancias también tienen una presencia importante. ¿A qué voy con esto? Pues a que es mentira, como insiste el presidente Donald Trump, como también señalan medios conservadores de Estados Unidos, y como también se suman algunos otros medios de comunicación y comentócratas en nuestro país, que el fentanilo que se elabora en México, porque pues sí se elabora, algunas bandas lo trafican en cantidades importantes, es el principal tema, el mayor volumen de drogas que se exportan a Estados Unidos, y es el mayor consumo, mayor número de droga que se consume entre las personas enfermas de adicción en Estados Unidos. Los datos duros del gobierno de Estados Unidos señalan otra cosa. Este informe está disponible en la página del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza. Si usted lo quiere consultar, ahí está, en internet. Se dio a conocer esta misma mañana con esta información muy, muy detallada de dónde son los lugares de mayor incautación, también el tipo de drogas por lugar, por tipo, y también una línea de tiempo que viene desde hace ya varios años. El dato más cercano que presenta en la pantalla es de 2023 y tiene por datos ahí muy concretos de cuáles son los momentos en los cuales hay una mayor incautación de este tipo de drogas
por las autoridades estadounidenses. Si usted tiene alguna duda, quieren consultarlo, ahí está en la página del gobierno de Estados Unidos. Así es que está ahí la información a propósito de este tema de haber declarado el fentanilo como un arma de destrucción masiva. Y siempre es importante el contexto. Es importante el contexto. ¿Por qué existe este problema tan grave de muertes de hasta 70,000 personas por año por sobredosis en el consumo de este opioide? Pues porque en los años 90, que es el dato más reciente, empezó una campaña de comercialización y venta sin control de analgésicos que tenían esta sustancia base, derivados del fentanilo, que es un opioide sintético, y se distribuían y se vendían sin ninguna regulación. Había campañas de mercadotecnia muy, muy grandes y se distribuía para cualquier dolor. Y pues esto provocó que cientos de miles de estadounidenses se volvieran adictos a esta sustancia que estaba allí presente. Y ya después pues se convirtió en una necesidad para las personas con este padecimiento y se convirtió en un tema atractivo para las bandas de delincuencia organizada. También es importante plantear en los datos en la historia. Estados Unidos tiene un problema de consumo de drogas porque así lo ha provocado, así lo ha alentado y promovido. No olvide usted que Estados Unidos ha librado varias guerras, algunas que perdió, como en Vietnam, y para mantener a las tropas en activo, que combatían en otros países, y también para mitigarles el dolor que sufrían en las heridas de guerra, como fue el caso de la Segunda Guerra Mundial, pues necesitaba derivados del opio para elaborar la morfina. Hablamos de la Segunda Guerra Mundial, cuando los mercados de abastecimiento tradicionales de Estados Unidos estaban tomados por los países alineados al eje, y hubo necesidad de encontrar el opio, derivados de opio, de la amapola, pues para mantener a sus tropas en actividad. Y eso provocó que se que se buscara que esta sustancia se cultivara, se extrajera de cultivos en México. Ahí empezó el cultivo intensivo en nuestro país de la amapola, que pues de ahí sacan derivados del opio, que sirve para la morfina, y ahí para la Segunda Guerra Mundial, la guerra de Corea, la guerra de Vietnam, y así todas las que han seguido. En los años finales de los 60s y principios de los 70s, el entonces presidente Richard Nixon se dio cuenta que había un problema muy fuerte, muy serio, de inseguridad y violencia desmedida en las calles de Estados Unidos, que era producto de la actuación de los soldados que regresaban de la guerra de Corea primero y de Vietnam después, y que pues ya tenían esta enfermedad, la adicción a la heroína o a los opioides, y decidió entonces tomar acciones, pero no para atender a su población, no. Le echó la culpa a otros países, entre ellos México, y promovió acciones militares para combatir la producción de la sustancia que Estados Unidos había pedido, pagado, financiado, promovido, publicitado y también premiado que se elaborara en años anteriores. En esa actitud muy cercana a la hipocresía del gobierno de Richard Nixon y de Estados Unidos, empezó la llamada guerra contra las drogas, que en México tuvo un primer capítulo con la llamada Operación Cóndor, entre 1972 y 1973, que se aplicó en la zona del Triángulo Dorado, esa región montañosa entre Sinaloa, Chihuahua y Durango, donde se combatió de una manera pues fuerte, por momentos brutal, a el cultivo de esta planta, la amapola, y también la marihuana, y que hubo afectaciones a derechos humanos de los campesinos. ¿Pero qué fue lo que sucedió? Pues el gobierno en turno, las agencias policíacas en turno, como la Dirección Federal de Seguridad, por ejemplo, de México de aquellos años, que estaban muy en contacto y en algunos casos hasta patrocinaban, pastoreaban, es el término que se usa en el argot criminal, a los grupos de productores de tráfico de drogas, y les avisaron, les dijeron: aguas, viene una operación muy fuerte del ejército, y Estados Unidos metió la mano. Y entonces los capos, los dueños,
los grandes líderes de las organizaciones, sobre todo de aquella región de Sinaloa, pues se mudaron, se fueron de Culiacán, de Mazatlán, de la montaña de Sinaloa, se fueron a Jalisco, a Guadalajara, se asentaron en Guadalajara y ahí la historia tuvo otro episodio cuyos otros derivaciones también ya son muy conocidas, como el asunto de lo que la DEA bautizó como el Cártel de Guadalajara, el surgimiento del auténtico jefe de jefes, Miguel Ángel Félix Gallardo, ese personaje, Manuel Salcido Uceta, el Cochiloco, que así le decían, o Rafael Caro Quintero, Don Neto y el caso Camarena. Todo tiene un solo origen: la necesidad, el consumo, la tolerancia criminal del gobierno de Estados Unidos. Vamos a hacer una pausa. En Ciudad de México se anunció que habrá, pues ya como parte de los festejos de fin de año, pues habrá también actividades en la capital del país, y entre estas actividades pues está el Festival Luces de Invierno, según se dio a conocer esta mañana por la jefa de gobierno Clara Brugada, e incluye actividades musicales. Y hay un grupo que ya está anotado. Ya dijeron que va a estar ahí en este Festival Luces de Invierno y le damos una probadita a ver si lo identifica. Y si no, pues ya habrá oportunidad muy prontico, como dicen en Colombia, para que usted lo vaya a escuchar al centro de la capital de México. Tantas cosas en la mente me aterran. El pensar en todo y nada de una vez. El estar dormido, el soñar con frío, el permanecer perdido, buscándote. Tras los muros de mi casa tan fría, puedo pensar en algo para hacer calor. El moverme me hace titubear y dudar, pero esa imagen no se irá jamás. El pensar en ti te hace recordar el encanto que... Todo el contenido de Imer Noticias lo encuentras en noticias.imer.mx. Únete a nuestro canal. Síguenos en X, Facebook e Instagram como Imer Noticias. Está usted en El Acento, tu punto de referencia. Se puede comunicar con nosotros si usted así lo dispone. Lo puede hacer a través de WhatsApp 5566-312427, 5566-312427. Nos puede enviar mensajes a @Imer_noticias en Threads y en Hilos, en Hilos y en X también, en X antes Twitter, o bien a Imer Noticias en Instagram y en Facebook. A mí me ubica como @anajarnajar en X antes Twitter. Estamos a la espera de sus comunicaciones. Vamos a conversar esta tarde con el doctor Francisco Abundis, director asociado de la empresa de opinión pública Parametría. Paco, Francisco Abundis, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás, Alberto? Un gusto. Igualmente aquí sufriendo, pues no, la verdad que no sufriendo, pero haciendo de pronto entripados con el compañero Donald Trump. Pero de acuerdo con lo que ustedes han investigado en Parametría, parece que no anda tan popular como piensa. Cuéntanos, Paco.
Pues mira, este es un análisis basado en una medición reciente, no es la única, pero me parece esta muy emblemática, que hizo el Pew Research con hispanos. Recordarás que antes ya hemos analizado algunas otras mediciones de esta institución. Tiene el mayor fondo, en inglés se conoce como endowment, para hacer mediciones independientes, y es información que se caracteriza por ser no partidista, por no estar a favor de ninguna causa, entonces es lo más neutral posible, ¿no? Y lo que dice esta medición es que el resultado, digamos, es una serie de eventos de los cuales ya hemos conversado un poco aquí. Primero fueron estas elecciones, la primera semana de noviembre, donde pues pierden la gobernatura de Virginia, pierden Nueva Jersey, California pierden el referéndum, todo esto son derrotas republicanas, ganan los demócratas. El más conocido y emblemático fue el triunfo del nuevo alcalde de Nueva York, demócrata también. Entonces, el único cuestionamiento que había a esas victorias era, pues sí, pero estas siempre han sido plazas demócratas, entonces tampoco tenía por qué ser distinto el resultado. La diferencia de lo que pasó hace un par de semanas en Miami, el martes de hace 2 semanas, fue que esta no es necesariamente una plaza demócrata y los demócratas arrasaron. Y eso ya se lee ya como un cambio de, esto va más allá de lo que habíamos visto en los otros estados, ya estamos viendo un cambio en el electorado y en particular en una minoría que es lo que reporta el Pew, que es la minoría de los latinos, hispanos. Trump logró cerrar la mayor, digamos, la brecha que hay entre los latinos o hispanos pro-demócratas y pro-republicanos. Regularmente se dividen en 2/3 partes demócratas, 1/3 parte republicana, varía según la elección, pero Trump, digamos, sería un 65-35 en situación normal, elección convencional. Pero Trump logró cerrar esta brecha en un 45-55, es decir, solamente 10 puntos de diferencia, cuando normalmente pues son casi 30 puntos, ¿no? Entonces, parece que este escenario está cambiando. Ciertamente las políticas migratorias, persecutorias, de redadas, agresión, violencia contra los hispanos, está afectando hispanos legales y no legales. Y esto es lo que dice el Pew, que hay una gran cantidad de población hispana que tiene hogares mixtos, donde tal vez alguien es legal y vive con alguien que no es ilegal, que es la situación de muchos padres, digamos, que llegaron allá, sus hijos nacieron allá, por lo tanto sus hijos son estadounidenses, pero ellos nunca se legalizaron. Y hay muchísimas familias así. Divides familias, agredes familias, afectas círculos vecinales, y esto pues ya le pasó la factura a Trump por hablar de una sola población, pero al parecer no es la única. Al punto que la semana pasada Trump ya empezó a hablar de una posible derrota para la elección intermedia, porque finalmente recordarás que la presidencia en Estados Unidos es de 4 años, hay elecciones intermedias de Congreso a los 2 años, nosotros somos 6 años de presidencia y intermedias a los 3, ellos son cada 2 años. Entonces, para el año que entra, que pues ya está aquí a la vuelta, pero es a finales de año, noviembre, hay elecciones. Y pues, digamos, si este tema de la política pública violenta y migratoria le sumas al tema de la inflación, los precios no han bajado, este término que los demócratas han utilizado, que es affordability, que es que tengas la posibilidad de salir con tu mes a mes con lo que ganas, pues ya parece que le está empezando a pasar factura a su aprobación y en su presidencia. Y esto, pues, tendrían que cambiar mucho las cosas
de aquí a noviembre del año, pues que ya se acaba en 15 días, ¿no? Esos son los cambios que se observan electoralmente y pues yo creo que sí son muy relevantes y no solamente le importa a Estados Unidos, literalmente le importa al resto del mundo y en particular pues a nosotros, ¿no? Como su más cercano vecino. Paco, pero esto, digamos, es una fotografía, si me lo permites, y la pregunta creo que es obligada. ¿Esto es más amplio? ¿Le puede afectar una eventual, reelección? Creo que ya no puede, pero que un candidato que cercano a él pudiera renovar en la Casa Blanca, ¿o es muy temprano? Es muy temprano, yo creo, porque eso ya sería en el 30, ¿no? Faltan, digamos, este es su primer año de gobierno. Yo creo que es pues que es muy pronto, ¿no? Pero por lo pronto la intermedia pues ya se ve más complicada, ¿no? Y eso yo creo que son buenas noticias. Entonces, pues ya hay que esperar lo que pase el resto de año, pero todo parece indicar que la economía no necesariamente va a mejorar, o no de manera sustancial. Es interesante porque ahí electoralmente él dijo que los precios iban a bajar y en realidad solamente han bajado en gasolina y en huevos, ¿no? O sea, por lo demás, la inflación sigue afectando, aunque no a 9% como con Biden, sino a 2%, pero los precios no bajan. Y para la gente eso ya es una especie de falta no está cumpliendo con su promesa de campaña, y eso me parece a mí más que relevante. Yo creo que, como dice, es muy temprano para ver qué va a pasar en el 30, pero un camino a transitar o una elección donde tiene que pasar algo o una pérdida de poder, pues es el 26, ¿no? Y el 26 ya se empieza a ver complicado, ¿no? Pues ya está, ya en un par de semanas empezará este año clave. Por lo pronto, Francisco Abundis, director asociado de Parametría, esta empresa de opinión pública nacional. Gracias por este análisis para la audiencia de Imer Noticias. Al contrario, un gusto, Alberto. Gracias a ti. Hasta pronto, Paco. Buena jornada. Igualmente, gracias. Hasta luego. Tarde. Es Francisco Abundis, director de Parametría, esta empresa de opinión pública que presenta sus análisis con cierta regularidad. Pronostica CEPAL crecimiento económico en México. La Comisión Económica para América Latina presentó un informe esta mañana sobre los pronósticos del comportamiento de la economía en México y en la región, en América Latina y el Caribe. Nuestro compañero Luis Camarillo tiene la información en un texto, un reportaje elaborado por Jessica Martínez. Un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe adelanta que la economía mexicana se perfila para una recuperación en 2026. Esto tras un año de moderación ante la incertidumbre global provocada por las medidas comerciales proteccionistas de Estados Unidos. El secretario ejecutivo de la CEPAL, José Manuel Salazar, señaló que para 2025 el Producto Interno Bruto de México alcanzará un crecimiento de 0.4%, luego del 1.4% del año pasado. Y esta desaceleración se debe principalmente a la pronunciada caída del consumo y de la inversión. La incertidumbre en torno a las condiciones de acceso al mercado de Estados Unidos ha impactado negativamente también los anuncios y la materialización de inversiones. Hay que pensar la gran incertidumbre, por más que el gobierno de México ha reaccionado negociando muy bien y demás, pero ha habido una enorme incertidumbre para una economía que está estrechamente vinculada y que exporta más del 80% de sus exportaciones a Estados Unidos. Durante la presentación del informe anual Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe, adelantó que esa misma incertidumbre global que provocó un bajo crecimiento se disipará con la revisión del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC, generando un mayor dinamismo con proyecciones a alcanzar un crecimiento de 1.5%
4.3% para 2026. Que es una mejora causada principalmente por la mejora en el entorno económico mundial, mayor certidumbre comercial. Se prevé que el TIMEC haya sido ratificado al cierre del año. Mucho va a depender de qué tipo de negociación se obtenga allí y los efectos positivos también del turismo. Y esto no es anecdótico, es una realidad demostrada. Cuando hay mundiales de fútbol, los países que son anfitriones de los mundiales de fútbol reciben mucho turismo y mucho dinero, de manera que eso le va a agregar un poco a un mayor crecimiento en el caso de México. Adicionalmente, agregó el oficial a cargo de la División de Desarrollo Económico de la CEPAL, Noel Pérez, que para el siguiente año la economía mexicana se verá beneficiada por las condiciones internas observadas hasta el momento, tales como la convergencia de la inflación a la meta del Banco de México y las políticas enmarcadas en el Plan México. Con información de Jessica Martínez para Imer Noticias, Luis Camarillo Carvajal. En el acento, tu punto de referencia, vamos a conversar con el doctor Noel Pérez, oficial a cargo de la División de Desarrollo Económico de la CEPAL, a propósito de esas previsiones, estos datos que aportaron esta mañana. Doctor Noel Pérez, gracias por esta conversación. Le saluda Alberto Nájar. Alberto, buenas tardes. Es un gusto conversar contigo. Al contrario, queremos saber más detalles acerca de estos pronósticos, el comportamiento de la economía en la región y particularmente en México. Ya escuchábamos algunos datos, pero en México se han tomado también algunas acciones que han causado pues debate, como por ejemplo fracciones arancelarias a productos que se importan de países con los cuales no hay tratado comercial. México es una economía fuerte. ¿Qué tanto esto puede mover uno a la economía interna en México y eventualmente también a la región, doctor? Pues mira, la pregunta que planteas es muy importante, ¿no? Empezando primero por el contexto regional. Lo que estamos viendo en la región, estamos esperando que este año la región América Latina y el Caribe tenga un crecimiento de 2.4% y que el próximo año este crecimiento se desacelere ligeramente a 2.3%. ¿Y a qué obedecen estos resultados? Pues bueno, que estamos viendo en el contexto internacional una ligera desaceleración del crecimiento global. Estamos viendo también que, por ejemplo, el comercio, que este año resistió a nivel global un poco mejor de lo que esperamos al inicio del año, cuando estaba toda la incertidumbre derivada de los aranceles de Estados Unidos, pero este año, digamos, hubo adelanto de importaciones hacia Estados Unidos, lo que dinamizó el comercio y tuvo un repunte. Se espera que el crecimiento global del comercio sea de 2.4%, pero el año que entra va a tener una desaceleración. Y a nivel regional, pues lo que estamos viendo también es que tenemos una ligera desaceleración, una demanda interna relativamente débil, que depende mucho del consumo privado, un crecimiento del empleo que se mantiene relativamente bajo. Una buena noticia es que la inflación está yendo hacia la baja y convergiendo hacia las metas de inflación de los bancos centrales. Pero bueno, también desde el espacio de política macroeconómica tenemos restricciones o limitaciones con un espacio fiscal limitado y con una política monetaria que, aunque se ha ido flexibilizando, el proceso ha sido con cautela, ¿no? Para el caso de México, esos aranceles que comentas para los países con los que el país no tiene un tratado, pues mira, ciertamente los aranceles implican aumento en los precios de los productos importados que requieren consumidores y empresas que dependen de estas importaciones. Y bueno, sobre todo esto es un efecto que sucede cuando no existen sustitutos inmediatos competitivos, ¿no? Una cosa que fue importante en esta iniciativa es que se procuró dejar fuera insumos que son claves para las exportaciones del país. Y ante este escenario, pues hay que buscar los espacios de oportunidad que puedan venir. Uno de ellos es, se puede dar un espacio y hay que aprovecharlo para fomentar la producción local y la integración de los proveedores nacionales a las cadenas globales de valor. Y otro espacio que sería importante es aprovechar el espacio para continuar fortaleciendo la competitividad del aparato productivo del país y para fomentar inversiones en la producción local que permitan generar más empleos en el sector industrial.
Le hago esta pregunta, además de conocer su análisis como especialista de CEPAL sobre esto que en México causa mucho ruido, porque la economía tiene como base fundamental la percepción. Y hay factores que pueden mover negativa o positivamente estas percepciones. Estos elementos adicionales que no están dentro de una normalidad económica pueden ser definitivos, creo yo, doctor, y no sé usted qué piense. Y me refiero concretamente a esto que Donald Trump ha hecho en apenas este último año con toda esta estrategia proteccionista en el mayor mercado de la región y uno de los mayores mercados del mundo. ¿Hasta dónde estas condiciones que están muy mediatizadas de Donald Trump se pueden considerar estructurales o hasta dónde también los elementos y factores económicos duros de la región están también descontando esto y pues eventualmente van a seguir adelante en su ruta, doctor? Mira, como comentas, el tema de la percepción es muy importante. De hecho, uno de los énfasis que hacemos en el informe y en la presentación de esta mañana es que durante este año vimos un cambio drástico en la política comercial y arancelaria de los Estados Unidos, lo que generó muchísima incertidumbre a nivel internacional, y esto lo vimos muy en los primeros meses del año, sobre todo después del 2 de abril y el llamado Día de la Liberación, donde se genera muchísima volatilidad. De hecho, si se analizan las proyecciones de crecimiento del comercio global de la Organización Mundial del Comercio, el año pasado, en octubre, la OMC esperaba que durante este año el comercio creciera durante 2025 en un 3%, pero después de ese anuncio de abril, y aquí lo que menciona del tema de la percepción y los efectos que generan la toma de decisiones, pues ese pronóstico se redujo sustancialmente hasta una caída de menos 0.2%. Y después de ahí, conforme fue avanzando, un aspecto que hemos visto durante todo el año es cómo se va dando este proceso de aranceles, ¿no? Que empieza con anuncios muy fuertes, bastante que generan bastante incertidumbre, ¿no? Y preocupación, y después, conforme se entra en procesos de negociación, se empiezan a flexibilizar hasta llegar a acuerdos, ¿no? Y bueno, lo que pasó este año es que después de abril hubo 2 actualizaciones de las proyecciones de comercio global, y hoy, bueno, a octubre, la última que se tiene, se espera que tenga un crecimiento de 2.4%. ¿Qué pasó durante el año? Pues bueno, un poco hubo un juego estratégico, ¿no? de los agentes económicos, como decía, muchos de ellos al ver que los niveles de aranceles terminaron siendo menores a los originalmente contemplados, tuvieron un acomodo estratégico. Muchos adelantaron importaciones en esto, o sea, muchas empresas adelantaron importaciones hacia Estados Unidos para que pudieran evitar que mordieran los aranceles, y eso dinamizó el comercio durante la primera parte del año, ¿no? Y hacia adelante, pues bueno, hay que seguir esperando y hay que ver cómo se va avanzando. En el caso de América Latina, hemos tenido acuerdos en 4 países de la región que se han anunciado recientemente, y bueno, pues los países están llevando procesos de negociación que tratando de reducir tasas o exentar productos que son claves para tanto en las exportaciones de nuestros países, pero también para Estados Unidos y para los consumidores dentro de Estados Unidos. Estos datos que nos señala y que la CEPAL mantiene en este informe presentado esta mañana, conversamos con el doctor Noel Pérez, oficial a cargo de la División de Desarrollo Económico de CEPAL. ¿Hasta dónde son, digamos, parejos? Lo quiero poner en estos términos, porque hay diferenciales importantes en las distintas economías de la región. ¿Dónde hay que poner la mirada? Porque sí es un crecimiento, pero no es como para todos, entiendo yo, doctor. Bueno, sí, el crecimiento, lo dices muy claro, ¿no? El crecimiento depende, ¿no? Hay países que están creciendo a velocidades distintas y otros que están creciendo de forma menos acelerada. Pero si vemos, por ejemplo, en 2025, en América del Sur, se espera un crecimiento de 2.9% en términos reales.
es mayor al promedio que estamos esperando para la región de 2.4%, y en América Central de 2.6%, ¿no? Entonces ahí estamos viendo que hay países en Sudamérica que están creciendo y en Centroamérica que están creciendo de forma más acelerada y otros que crecen a tasas menores. Para 2026 sucede algo similar. Ahí América Central es la que se espera que repunte, que tenga un crecimiento de 3%, y América del Sur se desaceleraría un poco para un crecimiento de 2.4%, ¿no? Cuando la proyección para toda la región es de 2.3%. Pues ahí están estos datos muy puntuales de la CEPAL que ha presentado esta misma mañana, y por lo pronto tenemos muy poco tiempo, pero lo quise aprovechar de esta manera y le agradezco, doctor Noel Pérez, oficial a cargo de la División de Desarrollo Económico de CEPAL, esta conversación con la audiencia de Imer Noticias en la República Mexicana. Muchas gracias, Alberto. El gusto ha sido mío y estamos en contacto. Sigamos en comunicación. Que tenga buen día. Buenas tardes. Hasta pronto. Es el oficial a cargo de la División de Desarrollo Económico de la Comisión Económica para América Latina, y estos pronósticos y datos ahí puntuales, que son datos duros, más allá del debate político o politiquero, pues sí, hay un crecimiento de 2.4% promedio para América Latina, lo cual es importante porque, no lo olvide, es un crecimiento a pesar de Donald Trump. Lamenta Sheinbaum que se reivindique a Pinochet en Chile. México y Chile tienen una historia muy, muy cercana. No solamente porque somos dos países de América Latina que compartimos orígenes similares, sino también por la medida de asilo, de protección, de cobijo, de refugio, de salvar la vida de miles de personas que se tuvieron que ser exiliadas, que huyeron de su país durante la dictadura de ese sátrapa llamado Augusto Pinochet, que dejó una memoria que no puede olvidarse, que está allí, de lo peor que puede ser un ser humano cuando tiene el poder adquirido de esa manera. Pero la historia a veces se olvida, o hay quienes pretenden que las nuevas generaciones no la conozcan, y por eso el ejercicio de borrado de la memoria es una de las armas más utilizadas por los grupos de derecha y las nuevas derechas en todo el mundo, particularmente en países como Chile, como Guatemala o como México, donde todavía existen intentos por borrar la historia, algunos que se tradujeron inclusive en política pública. No hay que olvidar que el gobierno de Ernesto Zedillo, de Carlos Salinas y también de otros personajes hicieron un intento por borrar nuestra historia. Fox desapareció las clases de civismo, y bueno, Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, en el periodo que usurpó la presidencia de México, tomó medidas más drásticas. Él decidió promover el asesinato de miles de jóvenes, pues para que no tuvieran oportunidad de existir ni tampoco de recordar, por supuesto. Bueno, esto que le cuento, que puede parecer muy exagerado, en realidad ocurre ahora mismo porque es un riesgo ante el triunfo de José Antonio Kast, representante del Partido Republicano en Chile, que ha ganado la elección presidencial y está a punto de gobernar. Es un personaje que reivindica la figura de Augusto Pinochet. La presidenta Claudia Sheinbaum ofreció hoy una postura personal y también del gobierno de México ante este hecho que está ocurriendo en Chile y que enciende los focos de alerta, sobre todo ante quienes creemos que los seres humanos debemos ser libres. Vamos a escuchar a la presidenta Sheinbaum. Lo que llama la atención de quien ganó la elección en Chile, más allá de que ganó democráticamente, reconocido por todas las fuerzas políticas, es su reconocimiento a Pinochet. Y sí llama la atención, evidentemente. Y nos lleva a una reflexión que más allá de un modelo económico, el tema es el autoritarismo, que en México hay democracia. Por más que quieran decir que nosotros en la 4T somos autoritarios, aquí hay democracia absoluta. No se persigue a ningún medio de comunicación por lo que dice, a ninguno. Se debate, pero no hay persecución, no hay censura. Se puede movilizar y organizar quien sea. Aquí se hizo hace algunos años una reunión de ultraderecha en la Ciudad de México, libremente.
se permitió que se desarrollara. Entonces llama la atención la reivindicación de Pinochet. No se puede reivindicar, desde mi perspectiva, a regímenes autoritarios que se caracterizan por el asesinato y el exterminio de quien actúa en contra o piensa distinto, o se desaparece, como fue en algún tiempo en México, por el solo hecho de pensar distinto. Efectivamente, hubo una época en los cuales la persecución de Estado era la norma en algunos lugares de América Latina, entre ellos México, que fueron muchos jóvenes encarcelados, reprimidos, desaparecidos, por el simple hecho de no estar de acuerdo con la manera en la cual se llevaba el gobierno de nuestro país. La presidenta Claudia Sheinbaum recordó que en el periodo de la dictadura en Chile, tras el golpe de Estado de Pinochet en contra de Salvador Allende en septiembre de 1973, así como otras dictaduras que siguieron después en Argentina, que es una de las más sangrientas en la historia de la humanidad entera, por ejemplo, o esa prolongadísima guerra civil que se mantuvo en El Salvador y en Guatemala, donde se cometió un genocidio en contra del pueblo Ixil, pues son parte de la historia que no debe olvidarse. Vamos a escuchar a la presidenta Sheinbaum. La época de los 70s en el cono sur, particularmente del continente, fue caracterizada por golpes de Estado, con mucho intervencionismo de los Estados Unidos, que fue incluso reconocido después cuando se abrieron los archivos. En particular en Chile, a partir de una elección democrática, gana Salvador Allende. Salvador Allende realiza una serie de acciones, como por ejemplo la nacionalización del cobre, que no le parece a grupos oligarquía chilena ni a Estados Unidos. Y viene un golpe de Estado. Primer problema, porque el gobierno de Allende había sido elegido democráticamente por el pueblo chileno. Viene un golpe de Estado en 1973, el 11 de septiembre, caracterizado por una represión y aniquilamiento brutal a todos aquellos que habían pertenecido al gobierno de Salvador Allende y a todos aquellos que fueron parte de esta movilización popular. Hay escenas muy difíciles de olvidar, terribles, de asesinatos en un estadio en donde iban colocando los cuerpos de aquellos que habían detenido y los aniquilaban sin juicio por el solo hecho de pensar distinto. Más allá del modelo económico, es decir, un régimen absolutamente autoritario, dictatorial, que duró muchos años. No recuerdo cuándo fue el año que se hace el referéndum del sí y el no en Chile y entra de nuevo la democracia. En el gobierno de José López Portillo en México, por ejemplo, de los años 70, justamente de 1974 a 1980, no, fue del 70 y terminó en 1982. Bueno, fueron en ese periodo, le hago la suma, fue de 1970. 76, más bien 76, 82, perdone, usted lo estoy confundiendo con el Echeverría, es que eran igualitos. En ese periodo, cuando había una gira del presidente de la República, por ejemplo, a Guadalajara, la Dirección Federal de Seguridad, el Ejército y las policías locales hacían razias de los activistas de izquierda, iban a sus casas, se los llevaban y los encerraban a todos en una casa de seguridad o en el sótano del Ayuntamiento de Guadalajara, y los mantenían ahí guardados, decían ellos, pues para evitar que tuvieran alguna actividad política durante la visita del presidente, que era equiparado con un auténtico tlatoani. Esto ocurría en el gobierno de José López Portillo del Partido Revolucionario Institucional y era una muestra de cómo era la norma en América Latina, gobiernos autoritarios de este talante. Y ahora en el debate político que se lleva a cabo en nuestro país, hay algunos medios de comunicación comercial, la mayoría comerciales, y algunos comentócratas, como los definió uno de ellos. Un comentócrata definió a sus colegas como comentócratas, y hablo de Jorge Castañeda, que fue el secretario de Relaciones Exteriores de Vicente Fox. Bueno, pues estos comentócratas ahora pretenden decir, o más bien dicen, que lo que sucede en el gobierno de México es similar a lo que ocurría en aquellos años 70. Vamos a escuchar a la presidenta Sheinbaum. Algunas columnas que decían es que es normal el péndulo en la democracia, se va a la derecha, se va a la izquierda, se va a la derecha.
No necesariamente, y particularmente hablando de este autoritarismo atroz y esta reivindicación de un golpe de Estado. Es como aquí que alguien reivindicara a Victoriano Huerta, que llegó al poder con un golpe de Estado contra Madero. Ahora, eso es distinto, un golpe de Estado, a cuando se elige por el pueblo a una persona que piensa de esa manera. Y esperamos, evidentemente, que en Chile no se llegue. Cuando llegue el nuevo presidente, pues que se actúe democráticamente, ¿no? Como llegó. Pero es importante, sobre todo para los jóvenes, lo que ocurrió en Argentina, en Uruguay, en Chile, en Brasil y muchos otros países, en donde hubo golpes de Estado en contra de gobiernos electos democráticamente. La presidenta Sheinbaum en la conferencia del pueblo de esta mañana también recordó la política de asilo de México en aquella época que salvó la vida a miles de personas procedentes de Argentina o de Chile y que también estableció, por ejemplo, el grupo Contadora, que pretendió pacificar la región de Centroamérica, que era el escenario, el ensayo de las dos grandes bloques de potencia, la Unión Soviética y Estados Unidos y sus aliados. Vamos a escuchar. México internamente vivía, por ejemplo, el problema de las desapariciones políticas, pero al mismo tiempo en su política exterior actuaba recibiendo a muchísimos chilenos, argentinos, uruguayos, brasileños que llegaron a México asilados. Por cierto, así como fue la recepción de españoles republicanos en su época por el general Cárdenas, le dieron mucho a México. En todas las áreas, porque en ciencia, en el área de matemáticas, de física, había pues grandes intelectuales, científicos que fueron recibidos en México y que ayudaron muchísimo. En las ciencias sociales también, importantísima la colaboración que se generó con científicos sociales en México. Dieron mucho, tanto los españoles republicanos como muchos exilados sudamericanos que llegaron a nuestro país y que nuestro país les abrió las puertas. Esa es la característica de la política exterior de México, que se perdió un poco en la época, sobre todo de Fox, Calderón, incluso Peña, Zedillo quizá un poco. Pero en la época anterior decían candil de la calle, oscuridad de la casa. Así se decía que era la política en México. Sí, fue la característica en los gobiernos de Luis Echeverría Álvarez, que pretendió ser el líder del tercer mundo, así le llamó, el tercer mundo, se inventó ese término, de José López Portillo, también con acciones decisivas con el famoso grupo Contadora, con Miguel de la Madrid Hurtado, y ya con Carlos Salinas de Gortari ya no se aplicó tanto esa estrategia, pero siguió vigente. Pero mientras todo esto ocurre en México, pues en Chile, José Antonio Kast, el ultraderechista José Antonio Kast, ya empieza a desnudarse. No me refiero a que se quite la vestimenta, el saco, la corbata. No, empieza a revelarse quién es en realidad. En la campaña se presentó como otro personaje, otra persona. Se inventó y ahora está volviendo a su realidad. Esta mañana, este mediodía, José Antonio Kast se pronunció en favor de una eventual intervención militar de Estados Unidos en Venezuela. Lo dijo después de reunirse con otro personaje igual, el presidente de Argentina, Javier Milei. Dijo que su país no va a participar, Chile no participaría en esa intervención, pero que apoya todas las formas que haya de violencia para atacar al pueblo de Venezuela. Escuchemos. Todos tienen clara conciencia de que la situación que se vive en Venezuela es inaceptable e imposible de que se mantenga. Por lo tanto, cualquier gestión que se haga para que el señor Maduro deje un cargo que está ocupando ilegítimamente hoy día, porque digamos también que se sometió el país a una elección democrática, libre, no sé si tan informada como debería ser, y él la perdió. Y la mejor manera de demostrar que no la hubiese perdido es haber mostrado las actas. Y claramente todos los ciudadanos votaron en contra de él. Hubo una elección democrática y alguien se la robó. Y ese es el señor Maduro. Él no tiene la legitimidad democrática para ejercer de pseudo presidente de esa nación. Por lo tanto, esto requiere un acuerdo internacional que es evidente. Se robaron una elección.
Yo apoyo cualquier situación que termine con una dictadura, una narcodictadura. Nosotros claramente no podemos intervenir en eso, porque somos un país pequeño, pero que somos víctimas del terror que implica tener una dictadura. Lo mismo que usted señala, ¿por qué no le interesa dejar entrar a 8 millones que han tenido que huir? Porque socialmente, económicamente no lo resiste, a él le conviene más extranjeros, o sea, compatriotas de él que están viviendo en el extranjero y remitan remesas. Bueno, hasta las remesas de los irregulares no van a llegarle más. Ahí pues lo que dice este personaje, José Antonio Kast, en esto que empieza a revelar y que es simplemente mostrarse tal cual es. Pero bueno, la presidenta Claudia Sheinbaum, antes de que escucháramos esto que dijo José Antonio Kast, le preguntaron en Palacio Nacional sobre María Corina Machado. Algún periodista, algún reportero le quiso hacer la comparación simplona de lo que señala Xiomara Castro, la presidenta de Honduras, que advierte de un eventual golpe de Estado en contra de su gobierno, con lo que ha planteado María Corina Machado, que pues esta persona, esta activista que ha hecho planteamientos muy claros y contundentes para que haya una intervención militar en contra de los venezolanos, sin importar que esto cueste la vida a miles de sus paisanos. Para María Corina Machado, quien pues ha sido distinguida de una manera muy extraña con el Premio Nobel de la Paz, lo más importante es que se prevalezcan sus intereses y las personas que le apoyan, es decir, Donald Trump, por encima de la vida de miles de personas. Vamos a escuchar lo que dijo la presidenta Sheinbaum acerca de este personaje. Ya ha dicho que no quiere pronunciarse en torno a María Corina, pero quiero mencionarla porque María Corina es una política de derecha que no reconoce las elecciones en su país. Se opuso al presidente Maduro y no reconoció esas elecciones, pero Xiomara Castro es una política de la izquierda, así se autodenomina, y tampoco reconoce las elecciones en su país. Conocer su opinión al respecto sobre estas dos políticas, los extremos de la izquierda y la derecha, que no son democráticos parece ser, como usted acaba de mencionar. Es distinto, porque hay una de ellas que está llamando a la intervención extranjera. Y nosotros, por convicción y por constitución, estamos en contra del intervencionismo y el injerencismo. Estamos a favor de la autodeterminación de los pueblos. Estamos a favor de la democracia, que se elija lo que el pueblo decida, y estamos en contra de la injerencia y la intervención. Y hay una de ellas que está llamando a la intervención extranjera. Y nosotros no estamos de acuerdo con eso, más allá del régimen que haya en cada país. No estamos de acuerdo. Tiene que ser el pueblo quien decida. ¿Y qué opinión le merece? Y siempre la vía pacífica, siempre. Se puede solicitar apoyo internacional para poder desarrollar frente a un conflicto interno una solución pacífica, que también lo dice la Constitución. Pero el injerencismo nosotros no estamos de acuerdo. Y sobre Honduras, el posicionamiento de la presidenta Xiomara Castro, quien ha advertido que Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, sentenciado por narcotráfico por Estados Unidos y liberado por Donald Trump hace unos cuantos días, ha planteado que va a regresar para intervenir directamente en Honduras. Esto dijo la presidenta Sheinbaum. Pues estamos atentos a estas denuncias a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y como saben, nosotros siempre vamos a estar de acuerdo con la democracia, con que el pueblo de cada país elija al presidente o a la presidenta que decida, o primer ministro, dependiendo del régimen democrático que tengan. Siempre vamos a estar de acuerdo con eso y siempre vamos a hablar en contra del injerencismo, de la intervención. Entonces estamos atentos a estas denuncias que está haciendo la presidenta de Honduras y a través de Relaciones Exteriores pues estamos en comunicación. Estamos ya en la etapa final del Acento, tu punto de referencia, pero no podemos dejar de informarle esta determinación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos acerca de un vergonzoso caso de un homicidio ocurrido en 2007 en contra de una mujer de origen indígena, la señora Ernestina Asensio Rosario, una indígena náhuatl monolingüe de 73 años de edad. Georgina Hernández nos cuenta qué ha sucedido.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró al Estado mexicano responsable internacionalmente por la violación sexual, tortura y muerte de Ernestina Asensio Rosario, una mujer indígena nahua monolingüe de 73 años, ocurrida el 26 de febrero de 2007 en la Sierra de Zongolica, Veracruz. Durante el acto de notificación de la sentencia, el vicepresidente del tribunal, Rodrigo Mudrovich, informó que la Corte concluyó que la violación sexual, las graves lesiones y la falta de atención médica oportuna y adecuada fueron la causa directa del fallecimiento de Ernestina. Asimismo, indicó que el tribunal determinó que la agresión sexual constituyó un acto de tortura por haber sido intencional y provocar severos sufrimientos físicos y mentales con el propósito de humillar y degradar a la víctima. Cabe recordar que los hechos ocurrieron un día después de la instalación de un campamento militar cerca de la vivienda de Ernestina, como parte de la estrategia de combate al narcotráfico implementada desde 2006 durante el gobierno de Felipe Calderón. En este sentido, la Corte acreditó que la mujer fue trasladada durante aproximadamente 10 horas en búsqueda de atención médica hasta su ingreso al Hospital Regional de Río Blanco, donde murió antes de ser intervenida quirúrgicamente, lo que constituyó una violación a su derecho a la salud. El tribunal subrayó que el hospital no contaba con intérpretes de náhuatl, lo que impidió una comunicación adecuada con el personal médico y profundizó la discriminación estructural contra una mujer indígena, adulta mayor y monolingüe. Asimismo, por unanimidad, la Corte concluyó que el Estado incumplió su deber de investigar con debida diligencia reforzada al cerrar la investigación de manera prematura, sin enfoque de género, étnico ni etario y con estereotipos discriminatorios. No obstante, aclaró que el Estado no es responsable por la violación al derecho de acceso a la información, al considerar razonables las restricciones al expediente, dadas las circunstancias del caso. El Estado conducirá uma investigação penal exaustiva e séria em um prazo razonável sobre a violação sexual, tortura e muerte de la senhora Ernestina Asensio Rosario para identificar, juzgar e, em su caso, sancionar a los responsáveis materiales e intelectuales destes hechos. México deberá informar a la Corte en un plazo de 1 año sobre las acciones emprendidas para cumplir la sentencia, cuyo seguimiento quedará bajo supervisión del tribunal hasta su total ejecución. Para Imer Noticias, Georgina Hernández. ¿Sabe usted qué dijo Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa sobre el caso de la mujer indígena Ernestina Asensio Rosario? Que había muerto por gastritis. Eso dijo ese inefable e impresentabilérrimo personaje. Vamos a noticias realmente más agradables. En Ciudad de México, como le había comentado, la jefa de gobierno presentó la cartelera de actividades culturales del Festival Luces de Invierno. Guadalupe Franco, cuéntanos qué sucedió. Buenas tardes. ¿Qué tal, Alberto Auditorio? Muy buenas tardes. Esta mañana la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, presentó la cartelera del Festival Luces de Invierno, el cual contempla 600 actividades culturales en la capital del país. En el Museo de la Ciudad de México, la jefa de gobierno detalló que se instalará en el Zócalo un foro navideño y un espacio de conciertos en el cual se presentarán 76 grupos musicales, entre ellos las víctimas del Doctor Cerebro y los amantes de Lola. Además, instalarán 3 árboles monumentales de Nochebuena, 14 esculturas lumínicas y el túnel de luz con 150 metros de largo, además de un nacimiento monumental. Vamos a escuchar a la jefa de gobierno. Tendremos entonces gran espectáculo lumínico, tendremos grandes árboles, tendremos nacimiento, tendremos nieve, tendremos artesanos, tenemos todo para convivir lo mejor posible en este Zócalo y en los 15 puntos de la Ciudad de México. También todo el acompañamiento permanente con grupos artísticos de todo tipo. A la par se instalarán 15 festivales navideños monumentales en 15 de las 16 alcaldías capitalinas. Además de estas actividades, se instalarán pabellones para la venta de artesanías en estos 15 puntos. Para el 31 de enero se realizará una fiesta electrónica con DJs nacionales e internacionales sobre Paseo de la Reforma, anunció la jefa de gobierno. Vamos a tener la fiesta electrónica más grande del mundo, no con un grupo, con varios grupos
de música electrónica nacional e internacional. Así que los convocamos ya desde ahorita a los capitalinos para que el fin de año y el nuevo año lo recibamos bailando también en el otro corazón de la Ciudad de México, que es Paseo de la Reforma. Estas son las actividades, las acciones que vamos a llevar a cabo y queremos que la ciudad se viva. La jefa de gobierno invitó a la población en general a visitar la Ciudad de México y disfrutar de cada una de las actividades culturales que habrá del 20 de diciembre al 4 de enero de 2026 como parte del Festival Luces de Invierno. Alberto Auditorio, mi reporte. Muchas gracias a Guadalupe Franco. Si nos escucha fuera de Ciudad de México va a estar bueno, así que véngase aquí, lo esperamos. Ya nos vamos. Muchas gracias a quienes se comunicaron con nosotros. Por ejemplo, Manuel del municipio de Neza, a propósito de la pregunta que hice yo antes del corte, que les pregunté a usted que nos escucha si identificaba la canción que presentamos. Y sí, nos dice Manuel, se llama Beber de tu sangre, de Los Amantes de Lola. Así es. Muchas gracias, Manuel. Y nos pregunta Cristian C. ¿Qué pasó con el caso del senador Adán Augusto, que fue involucrado en irregularidades y vínculos mediáticamente, solamente en medios, con algún grupo criminal? Pregunta si hay alguna investigación por parte del gobierno de la República. Pues hasta ahora no. La presidenta Sheinbaum ha dicho que no hay indicios, que se tendrá que investigar y que será la Fiscalía General de la República en su caso la que determine. Es lo que hay hasta el momento. Muchas gracias, Cristian, por comunicarse con nosotros. Ya nos vamos ahora sí. Gracias por acompañarnos a las 6 de la tarde. CPR Informa, tu punto de referencia, con Gustavo Ramírez. Y mañana a las 7 en punto, Adriana Estela Flores, Entre Líneas, tu punto de referencia. Pásela muy bien. Hoy es la segunda posada. Es martes, pero bueno, pues como estamos en el maratón Guadalupe Reyes, también se vale. Hasta mañana. Me llaman calle pisando baldosa, la revoltosa y tan perdida. Me llaman calle, calle de noche, calle de día. Me llaman calle, hoy tan cansada, hoy tan vacía, como maquinita por la gran ciudad. Me llaman calle y me subo a tu coche. Me llaman calle de mala alegría, calle dolida, calle cansada de tanto amar. Voy calle abajo, voy calle arriba, no me rebajo ni por la vida. Me llaman calle y ese es mi orgullo. Yo sé que un día llegará, yo sé que un día vendrá mi suerte, un día me vendrá a buscar. A la salida un hombre bueno, pa' toda la vida y sin pagar. Mi corazón no es de alquilar. Me llaman calle, me llaman calle, calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, calle más calle. Me llaman calle la sin futuro. Me llaman calle la sin salida. Me llaman calle, calle más calle. Imer Noticias presentó El Acento con Alberto Nájar. Tu punto de referencia. Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad de sus autores y no representan la posición editorial de Imer Noticias.